Si te gusta este vídeo, dale like y si te gusta el contenido de mi canal, te puedes suscribir a mi canal de YouTube y darle a la campanita que te irá indicando, te irá avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Un abrazo, nos vemos. Nada, antes de nada, por si no me conocéis, yo soy Joaquín Lamora. Yo hice la carrera de, hice la carrera de fisioterapia. Máster en Fisiología Integrativa en la Universidad de Barcelona, después máster de Nutrición y Salud en la Universidad Oberta de Cataluña y aparte de otras formaciones que he ido haciendo de especialización con la intención pues, de ir mejorando pues, todo a nivel de conceptos, a nivel relacionados con la salud, ¿no? Entonces, como os decía, yo de hace tiempo ya, pues el tema de la histamina es un tema que veo a menudo en la consulta y que he ido estudiando y, bueno, he creído pues que sería interesante daros esta información al respecto. Vale, antes de nada, antes de empezar a hablar con el tema histamina, es importante tener en cuenta un concepto que sería esto que pongo aquí, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la histamina, realmente no estamos hablando de la histamina, estamos hablando de una persona que tiene un problema con la histamina. Esto es importante porque muchas veces solo nos focalizamos con el problema, ¿no?, que hay, que sería el tema histamina. Y a veces dejamos de lado todo lo que forma la persona, ¿no? Es decir, las experiencias de esta persona, culturalmente, socioculturalmente, económicamente, todo esto puede también afectar a la patología en sí, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que cuando aquí en esta presentación, cuando yo hable de histamina, después lo tenemos que llevar a cabo en cada persona en concreto. ¿Por qué? Lo que yo diga aquí no será lo mismo para fulanita que para fulanito. ¿Por qué? Porque cada persona es individual y pues se adapta a un tratamiento o se adapta a un problema de salud de manera distinta que otra persona. Bueno, y siguiendo un poco el hilo que os estaba comentando, pues cuando hablamos de salud, hablamos también de distintas causas o pilares, ¿no?, que forman nuestra salud, que sería la alimentación, la hidratación, el sueño reparador, el contacto con la luz del sol, el movimiento, el ejercicio físico, el propósito, la gestión emocional, las relaciones, ¿no? Todo esto es o forma lo que sería la salud de la persona, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber un desequilibrio en algunas de estas facetas, puede empezar a haber un desequilibrio a nivel de la salud de la persona y produciendo ciertos problemas de salud, ¿no? En este caso hoy hablaremos de la histamina. Otro concepto a tener en cuenta que es importante es muchas veces a nivel sobre todo de enfermedades crónicas, y aquí los problemas de histamina también podría estar incluido en este proceso, es que muchas veces utilizamos solo el medicamento como parche, ¿no? Es decir, se utiliza en procesos crónicos dar un medicamento para reducir el síntoma. Y esto puede estar muy bien, puede ser muy interesante, pero a veces olvidamos que este medicamento que se utiliza como parche no es la solución del problema. Realmente la solución del problema está en buscar las causas que están produciendo estos problemas con la histamina, ¿okay? Entonces, a partir de aquí, si tenemos en cuenta este punto de vista, pues podemos utilizar este medicamento que se utiliza como parche, pero a la vez iremos a buscar todas estas causas que están pudiendo producir este problema de salud. Ok, seguimos. Entonces, como os decía, incluyendo este concepto que os he comentado en referente al tema de histamina, es que muchas veces con problemas de histamina lo que nos dan son antihistamínicos. Y puede ser muy interesante tomar antihistamínicos en momentos puntuales, ¿no? Porque realmente cuando tenemos unos síntomas
debidos a la histamina, pues puede ser realmente muy incómodo e incluso a veces grave. Entonces, tomar unos antihistamínicos nos ayudan a reducir estos síntomas y esto puede ser muy interesante. Pero a la vez debemos tener en cuenta que los antihistamínicos no son la solución del problema. Es decir, no será por falta de antihistamínicos que tenemos este problema con la histamina, sino que es debido a otros factores que hoy valoraremos en esta charla. ¿Okay? Vale, y antes de empezar también os quería comentar algo importante, que el objetivo de esta presentación es solamente informativa. Es decir, todos los tratamientos, suplementos o alimentos que nombre durante la charla deben ser consultados con tu médico, nutricionista o terapeuta, ¿de acuerdo? Aquí la charla lo que quiere o lo que quiero informar es realmente esto, pues daros a conocer qué posibles causas existen, qué posibles tratamientos existen, pero a partir de aquí lo que yo estoy dando es información general. Después se tiene que ver en cada persona en concreto hasta qué punto, qué causa puede ser más o puede afectar más en aquel caso de aquella persona en concreto y a partir de aquí qué tratamiento puede ser el más óptimo para aquella persona en concreto, ¿vale? Muy bien. Aquí os dejo mi historia con la histamina, que, bueno, esto empezó cuando yo, ahora tengo 38 años, pero ya a los 20 años pues estaba pues con problemas alérgicos que realmente pues me impedían, hubo momentos que me impedían pues hacer una vida más o menos normal, ¿no? Sobre todo tenía mucho moco, picor en los ojos, también reacciones en la piel, me sentía mal, me encontraba mal, ¿no? Hacía atletismo y cuando hacía ejercicio de alta intensidad, pues también me encontraba mal. Bueno, una serie de síntomas que no eran muy graves, pero que sí que pues, me podían incomodar durante el día a día, ¿no? Entonces, un día mi madre me llevó después de ir a varios médicos que me daban antihistamínicos y que me ayudaban a mejorar, pero nada, al cabo de un mes volví a recaer incluso con síntomas más graves, pues fui a un naturópata, un médico naturista, y me empezó a hacer unas preguntas y él me dijo que empezara a dejar unos ciertos alimentos, ¿no? Que dejara los lácteos, que dejara el tema del trigo, que dejara el tema de quesos, chocolate. Bueno, yo salí de ahí y lo hice porque realmente estaba mal y digo, bueno, pues va, lo voy a hacer, no lo he hecho nunca, por lo tanto voy a probar a ver qué tal va, ¿no? Y realmente en un mes pues mejoraron de manera considerable mis síntomas, ¿no? Claro, esto para mí supuso un cambio en la forma de ver mi cuerpo y mi salud, porque entendí y sentí como un cambio a nivel de alimentación mejoró mi salud, en este caso relacionado con el tema histamina, ¿no? Y a partir de aquí, pues entendiendo y sintiendo personalmente este proceso, empecé a estudiar de manera más profunda todo el tema de la salud, hice fisioterapia y después de la fisioterapia hice el máster en psiconeuroinmunología, donde allí todavía profundicé más en el tema de alimentación, el tema de histamina, etc., ¿no? Y en 2014 escribí este post hablando sobre el tema histamina, que en aquel entonces ya se conocía, pero no era quizá tan conocido como ahora, ¿no? De hecho, todavía lo podéis encontrar en mi web, joaquimlamora.com. Dicho esto, una vez explicado mi historia así de manera muy resumida, no quiere decir que en todas las personas o todas vosotras y vosotros que estáis aquí hoy en esta presentación, no significa que en vuestro caso tenga que funcionar de la misma manera que me funcionó a mí. Es decir, a veces veremos que no solo la alimentación puede afectar con el tema de la histamina. Hay otros factores que también pueden influir. Entonces, en cada persona se tiene que ir a buscar cuál de estos factores influye de una manera más importante, ¿vale? Vale. Ok, empezamos entonces. A nivel de histamina, ¿no? Cuando hablamos de la histamina,
decimos, ¿la histamina es buena o mala? ¿No? Porque yo mismo he puesto en el título, hablo de la histamina como si fuera algo malo, ¿no? Como si dijéramos, hostia, la histamina parece que cuando menos histamina tenga, mejor, ¿no? Y realmente no es así. La histamina al final es una mina biógena, que se llama, que es necesaria para nuestro cuerpo y para que funcione de una manera correcta. De hecho, la histamina actúa como neurotransmisor, regula la secreción de ácido estomacal, desempeña un papel también en la respuesta inmunitaria de nuestro sistema inmunitario, local y sistémica, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hemos comido que está en un mal estado, ¿no? Por ejemplo, seguramente hemos tenido esta sensación de, ostras, que tengo que ir rápido al baño, y cuando vas al baño es así una diarrea explosiva, ¿no? Vas así muy rápido al baño con una diarrea explosiva. Esta reacción explosiva de diarrea es debido a la histamina. Y aquí la histamina, ¿por qué actúa? Actúa porque está llevando a cabo un mecanismo de defensa para que estas posibles bacterias patógenas, por ejemplo, que hay en esta comida que has comido mal, las elimines de la manera más rápida posible, ¿no? Esto podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría estar relacionado con los parásitos. Si tenemos un exceso de parásitos, la histamina también, o ciertas células del sistema inmunitario, que veremos cuáles son, producen más histamina para eliminar este exceso de parásitos, porque los parásitos son unos microorganismos de tamaño muy grande que tu sistema inmunitario no puede fagocitar. Cuando digo fagocitar me refiero a que no se los puedo comer, entre comillas. Entonces, el mecanismo para eliminar estos parásitos es un mecanismo que se utiliza la histamina, ¿vale? También la histamina es vasodilatadora. De hecho, un síntoma de histamina puede ser, por ejemplo, las personas que hacen ejercicio físico, después de hacer ejercicio físico, pues se les queda la cara muy roja, ¿no? Esto tiene que ver con esta vasodilatación de estos vasos sanguíneos a través de la histamina, ¿eh? Vale, pues entonces ha quedado claro que la histamina en principio es buena, necesitamos histamina. El problema es cuando hay un exceso de esta histamina o no se elimina la histamina, no se metaboliza de la manera que se tendría que metabolizar, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué células de nuestro sistema inmunitario producen histamina? Porque básicamente la histamina se produce a través de unas células del sistema inmunitario. Son unas células que tienen unos granulocitos, ¿eh? Es decir, que si miramos por un microscopio, veríamos que estas células dentro tienen como unas bolsitas pequeñitas que en ellas, dentro de estas bolsitas, hay esta histamina, ¿no? Entonces, cuando hay lo que se llama un proceso de degranulación, se suelta esta histamina, ¿ok? Entonces, vemos que están los mastocitos y los basófilos como células principales que dejan ir la histamina, que a través de una enzima que se llama histidina descarboxilasa, lo que hace es convertir un aminoácido que se llama histidina en histamina. Y entonces, durante este proceso, cuando hay una acción, por ejemplo, los mastocitos, lo que hace es dejar ir esta histamina que tiene dentro de los gránulos. Y por otro lado, también habría los eosinófilos, ¿vale? Los eosinófilos son otras células del sistema inmunitario que, de hecho, generalmente se ven en las analíticas. En las analíticas se ven eosinófilos y basófilos. Entonces, cuando veáis que los eosinófilos están altos o con una cierta tendencia a la alta, nos tenemos que empezar a preguntar hasta qué punto puedo tener yo algún problema con el tema de la histamina. Y os digo una cosa más, cuando los eosinófilos están altos, puede indicar que hay un exceso de parásitos, ¿ok? Realmente los eosinófilos, una de sus funciones es defender frente a los parásitos, ¿vale? Entonces, cuando veas que están altos en analítica,
y juntamente, si tienes síntomas de exceso de parásitos, que después hablaremos de ello, entonces sería interesante hacer un tratamiento específico para reducir estos eosinófilos. ¿Okay? Vale, entonces, síntomas que están relacionados con una intolerancia a la histamina, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, pues tendríamos la urticaria, taquicardia incluso, angiodema, esto en casos realmente pues más importantes, el prurito, ¿no? Picor en la piel, el dolor de pecho, dolor de cabeza, la conjuntivitis, congestión nasal, ¿no? Conjuntivitis, congestión nasal, dolor de cabeza podrían ser los más habituales. También fatiga, confusión, irritabilidad, ansiedad o estados de pánico, mala digestión, reflujos y acidez estomacal. Incluso puede producir en algunas personas pérdida de conciencia durante pocos segundos. ¿Vale? Estos serían los síntomas, los posibles síntomas relacionados con una intolerancia a la histamina. Puede haber alguno más, pero bueno, estos son los más principales. ¿Okay? Claro, entonces aquí lo que podéis observar es que los síntomas, o sea, la histamina puede abarcar distintos síntomas, ¿no? Es decir, puede producir síntomas en la piel, puede producir síntomas a nivel digestivo, puede producir síntomas a nivel respiratorio, incluso puede producir síntomas a nivel del sistema nervioso o a nivel hormonal. Entonces, ¿cómo es que la histamina produce síntomas en tantos tejidos distintos, ¿no? Esto es porque también existen 4 receptores distintos a la histamina. 4 receptores distintos que cada receptor está en un tejido concreto. Uno está receptor más en la piel, otro más a nivel digestivo, otro más a nivel del sistema nervioso, otro más a nivel del respiratorio. Entonces, si tenemos alguno de estos receptores más sensibles que otros, cuando aumente nuestra histamina, el receptor más sensible será el que se activará. Y por eso, pues yo tengo problemas con la histamina y tengo más síntomas en la piel, y otra persona tendrá problemas con la histamina y tendrá más síntomas a nivel de dolor de cabeza o a nivel de problemas digestivos o a nivel de problemas respiratorios, ¿vale? Por eso decía que cada persona será distinta, puede ser distinta y tener síntomas distintos, aun tener la misma causa. Es decir, la misma causa sería esta histamina alta, pero en una persona dará más síntomas a nivel de la piel y otra más síntomas a nivel digestivo. ¿Ok? Vale, otro posible síntoma que puede estar relacionado con una histamina es, por ejemplo, aquellas personas que cuando les pica un insecto les da una reacción muy fuerte. No sé si algunos de los que estáis aquí pues es vuestro caso, pero sí que hay personas que, ostras, a mí cuando me pica un mosquito o un insecto me da una reacción terrible. Bueno, pues esto podría estar relacionado también con un exceso o una intolerancia a la histamina. Después también puede ser típico aquella persona que, por ejemplo, sobre todo en verano, ¿no? Que cuando va a correr y empieza a sudar un poco, le empieza a picar. Es decir, esto de voy a correr y cuando empiezo a sudar me empieza a picar el cuerpo, ¿no? Me empiezan a picar las piernas. Bueno, pues esto también podría estar relacionado con este exceso a nivel de histamina. Otro tema también, pues que pueden haber personas que digan, pues, ostras, yo me noto los síntomas en el cambio de estación de año, ¿no? En otoño, en primavera, es cuando me noto más los síntomas. Claro, esto puede estar relacionado con un tema de alergia al polen, pero debido a eso, o sea, relacionado con esta alergia al polen, como la histamina está relacionada con las alergias, pues cuando tú aumentas un factor ambiental que te aumente la histamina, pues hace que si tú ya tienes una cierta intolerancia a la histamina, pero no suficiente para tener un síntoma, cuando llegan en estas estaciones del año que a nivel ambiental es más fácil aumentar la histamina, pues en tu caso se da de manera más importante o se da solo en estas estaciones del año. ¿Vale? Entonces debemos tener en cuenta que tus síntomas relacionados con la histamina también podrán estar relacionados dependiendo de la estación del año. Después, otro tema a tener en cuenta es que cuando hay un problema con la histamina,
se puede dar el caso que las las mujeres que se quedan embarazadas, durante el embarazo, sobre todo a partir del tercer mes de embarazo, empiezan a notar que sus síntomas relacionados con la histamina disminuyen de manera muy importante. Muchas veces estas mujeres te describen que ha sido el mejor momento de su vida a nivel de salud, ¿no? Pues esto nos tiene que hacer pensar que puede estar relacionado con un tema de histamina. ¿Y esto por qué es debido? Esto es debido porque la placenta tiene enzima DAO. Entonces, al tener más enzima DAO, puede ayudar a metabolizar mejor la histamina. ¿Ok? Entonces, este es un punto interesante también a tener en cuenta, sobre todo en las mujeres. Y después también, seguramente, algunas de vosotras y vosotros estaréis preguntando, bueno, ¿y el tema migraña, no? ¿Qué hay, no? De la migraña relacionada con la histamina, porque se habla mucho de la relación entre histamina y migraña, y realmente puede haber una relación. Yo sí que aquí os dejaría pues, un vídeo que grabé con un amigo mío, que se llama Pau Ollé, pues que hablamos sobre la migraña. Y podéis ir a mi canal de Instagram y ahí veréis pues, el directo que hicimos, donde explicamos las distintas hipótesis que pueden explicar el tema de la migraña, ¿vale? Entonces, hemos hablado de los síntomas, ¿no? Nos hemos aproximado un poco a cómo enfocar los problemas a nivel de histamina y ahora vamos a ver cómo diagnosticar la intolerancia a la histamina, porque seguramente algunas de vosotras y vosotros estaréis preguntando, vale, pero ¿cómo lo diferencio de una alergia? ¿No? Porque realmente, como hemos visto, una alergia al polen, una alergia a algún alimento, también produce histamina y produce síntomas muy similares, porque al final utilizan el mismo mensajero, ¿no? Que sería la histamina. Entonces, ¿cómo diagnosticar si tengo una alergia o hay una intolerancia a la histamina? A ver, primero, no es fácil, ¿no? No es fácil poder diferenciarlo de manera clara, pero quizá una observación interesante sería que cuando tenemos una intolerancia a la histamina, generalmente la manera de producirse es como veis aquí, ¿no? Imaginaros que es como tenéis un vaso de agua, ¿vale? Y cada vez que vais comiendo algún alimento con histamina, se va llenando el vaso de agua. Mientras se va llenando el vaso de agua, no hay problema, ¿no? Pero llegará un momento que el vaso de agua se llenará hasta arriba del todo y entonces solo con una gota de agua ya el agua ya colmará del vaso, ¿no? Y al colmar del vaso es cuando se empiezan a producir los síntomas relacionados con la intolerancia a la histamina. Claro, esto es interesante tenerlo en cuenta porque a veces nos podemos encontrar que hay personas, por ejemplo, que han ido comiendo ciertos alimentos como por ejemplo jamón, ¿no? Embutido, o chocolate, o frutos secos, o queso, o una copa de vino, y han ido haciendo y no ha pasado nada, y llega un día que dices, ostras, pero ahora vuelvo a comer de este alimento que antes no me producía nada y ahora noto que sí que me produce un síntoma, ¿no? Pues esto puede estar relacionado con este tema, ¿vale? Con este depósito o este vaso de agua que se va llenando, mientras se llena no pasa nada, pero llega un momento que, ostras, que el agua colma el vaso y entonces empieza a producir estos síntomas. Y este mismo concepto no hace falta relacionarlo directamente con la alimentación. Es decir, tú vas comiendo alimentos que tienen un poco de histamina, pero no te producen síntomas. Pero entonces llega un estrés y tú estás durante unas semanas o unos meses con este estrés. ¿Qué pasa? Que el estrés también produce histamina. Entonces, imagínate, tú vas comiendo alimentos con histamina, llega un estrés, estás así aguantando el estrés durante un tiempo, entonces tu histamina también va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega un punto que, lo mismo, la gota que colma el vaso, ¿no? Y entonces empiezas a tener síntomas, ¿vale? O, por ejemplo, has tenido tienes una disbiosis intestinal, tienes un exceso de parásitos,
empiezas bueno, o sigues comiendo los alimentos que comías antes que tenían un poco de histamina y entonces tienes síntomas, ¿vale? ¿Qué se ha producido aquí? Pues que los alimentos que tienen un poco de histamina, juntamente con este exceso de parásitos, pueden producir este exceso de histamina, ¿vale? Claro, con una alergia es distinto. Generalmente, cuando tenemos una alergia, la reacción es mucho más rápida. La reacción es: yo como este alimento o yo estoy en un ambiente donde hay polen y rápidamente mi sistema inmunitario, cuando lo detecta, se activa y produce una reacción a través de la histamina, ¿vale? Es decir, que en la alergia sería algo más rápido. Con la intolerancia a la histamina puede ser algo más eh, paulatino, ¿no? Un poco más lento, ¿no? Ok, entonces, seguimos. Entonces, cuando hay un problema, cuando tenemos un problema con la histamina o una intolerancia a la histamina, debemos tener en cuenta dos pilares importantes. Uno es el exceso de producción de histamina y la otra la incapacidad de descomponer esta histamina, ¿vale? Aquí es donde nosotros nos tenemos que focalizar en el tratamiento. El tratamiento tiene que ir focalizado a preguntarnos, a ver, ¿mi problema con la histamina es un problema de que yo produzco mucha histamina o es un problema de que yo no descompongo toda la histamina o no descompongo la histamina óptimamente? ¿Vale? O pueden ser las dos cosas, ¿ok? Entonces tenemos que, primero de todo, antes de hacer un tratamiento, preguntarnos dónde recae nuestro problema con esto de la histamina. Con la producción de exceso o con la incapacidad de descomponer, o las dos cosas. Vale, entonces, a veces también podéis preguntaros, bueno, vale, Kim, pero yo, ¿cómo sé que tengo problemas de histamina o cómo sé que tengo un exceso de histamina, ¿no? ¿Cómo lo podría mirar este exceso de histamina? Pues a ver, la histamina la podrías mirar, por ejemplo, en sangre, ¿vale? Por ejemplo, generalmente, en sangre, más en plasma, los niveles de histamina tendrían que ser entre 0,3 y 1 nanogramos por mililitro en plasma, ¿vale? Serían los que se consideran como niveles normales de histamina. También podéis mirar la histamina en orina, ¿vale? Histamina en orina también se puede mirar. Por un lado, la de orina es la que tú eliminas del cuerpo y la que se mira en plasma es la que hay en el cuerpo, ¿no? La que hay dentro del cuerpo, los niveles de histamina que tienes dentro del cuerpo. Esto nos daría, por ejemplo, una idea de cómo está el tema histamina. Dicho esto, si tus niveles de histamina salen bien, pero tú tienes síntomas de histamina, tendremos que buscar más, indagar de manera más profunda, porque aunque tengas la histamina en sangre bien, esto no significa que tus síntomas no tienen que ver con la histamina, ¿vale? Primero de todo, puedes tener una intolerancia a la histamina, es decir, que tú quizá tus niveles de histamina están dentro de los valores de referencia, pero si se acercan al máximo, puede ser que en tu caso ya te estén produciendo un poco de síntomas. O después tener en cuenta que la histamina es una de las aminas que existen y que pueden producir síntomas. Después existen otras aminas que después os comentaré, como la tiramina, cadaverina, putrescina. Son otras aminas que encontramos también en la alimentación que pueden producir síntomas, ¿vale? Y que la manera de tratarlo será muy similar. Vale, entonces, la histamina y sus distintas rutas, ¿no? Aquí vemos, os he hablado de, primero, saber hasta qué punto estamos produciendo un exceso de histamina y después conocer cómo estamos descomponiendo esta histamina, ¿no? Vale, las dos vías de descomposición de esta histamina es a través de la enzima DAO y de una enzima que se llama HNMT, ¿vale? Que es histamina N-metiltransferasa, ¿ok? Que iremos viendo un poco más en qué se basa. Entonces, estas dos vías, seguramente la enzima DAO os suena mucho más, son las que ayudan a descomponer la histamina.
Como veis, la histamina se produce a partir de un aminoácido que se llama histidina. Y a partir de una enzima que se llama histidina descarboxilasa, produce histamina. Y a partir de aquí, esta histamina, pues a través de la enzima DAO o a través de la enzima HNMT, pues se va descomponiendo y se producen sustancias que podemos eliminar, ¿vale? Claro, el problema es cuando o la enzima DAO o la enzima HNMT o las dos no están funcionando como toca. Entonces entonces la histamina se puede acumular, ¿ok? Ok, seguimos entonces. Hemos comentado que las dos vías de eliminación de la histamina serían la enzima DAO y esta enzima del hígado que es HNMT, ¿vale? Vale, entonces vamos a las posibles causas. Posibles causas que pueden estar relacionadas con problemas de histamina. Entonces, primero vamos a repasarlas. Por un lado, veríamos la enzima DAO, que es esta enzima que os he comentado ahora, la anterior diapositiva. La enzima HNMT, que tiene que ver con la metilación del hígado, ¿vale? Estas dos enzimas son las que se dedican a eliminar esta histamina. Después habría el estrés, es decir, un exceso de estrés puede aumentar la producción de histamina. Después, un exceso de parásitos también puede aumentar la cantidad de histamina. Después, estas palabras que veis aquí tienen que ver con el síndrome de activación de los mastocitos, ¿vale? Os explicaré más específicamente qué quiere decir esto. Después, habrían ciertos medicamentos que pueden producir histamina y una disbiosis intestinal, que una disbiosis intestinal, hablaré más de ello, pero tiene que ver con un desequilibrio a nivel de la flora intestinal que produce o puede producir pueden aumentar un cierto número de bacterias que producen más histamina, ¿vale? Entonces, este también es un punto a tener en cuenta. Si os parece, empezamos por el tema de la enzima DAO, ¿vale? Que seguramente os debe sonar mucho ya el tema de enzima DAO, pero vamos a hacer un repaso. Vale, el tema de la enzima DAO es una enzima que sobre todo se encuentra a nivel de la mucosa intestinal, sobre todo en el intestino grueso. Ahí se encuentra la enzima DAO y seguramente os puede sonar por este medicamento que se llama el DAO Food, que realmente es un suplemento que que es interesante. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar que muchas veces actúa como parche, ¿vale? Muchas veces el DAO Food no es la solución del problema. El DAO Food nos puede ayudar a tu enzima DAO a mejorar su función y de esta manera eliminar esta histamina, este exceso de histamina de los alimentos. Pero si tu problema es que la enzima DAO te sale baja en analíticas, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué ha hecho que esta enzima DAO esté baja, ¿no? Es decir, ir a buscar la causa de que la enzima DAO esté baja. Muchas veces el hecho de que la enzima DAO esté baja es una consecuencia de algo, no es el origen del problema, es una consecuencia de algo. Solo pocas veces el hecho de que la enzima DAO esté baja puede ser por un tema genético, ¿vale? Que esto se puede mirar, que ahora os lo comentaré. Claro, si es por un tema genético, entonces sí que en estas personas se recomienda, o yo recomiendo tomar el DAO Food de manera habitual, porque al ser un tema genético tenemos que ir ayudando a la enzima DAO a mejorar su función, ¿no? Sin embargo, esto no quita que, aunque sea un tema genético, si vemos que su intestino no funciona bien, se tendrá que hacer un tratamiento también a nivel intestinal para ayudar también, ¿no? Porque como he comentado, la enzima DAO se encuentra en la mucosa intestinal, en el intestino grueso. Entonces, el hecho de que se encuentre en el intestino grueso, mejorar la función intestinal ayudará a mejorar la enzima DAO, ¿vale? Como ya os comento aquí, la disbiosis intestinal y los medicamentos, hay ciertos medicamentos que pueden afectar la función de la enzima DAO, ¿vale? Entonces, para saber cómo tienes la enzima DAO, hay una analítica que te puedes hacer en los laboratorios especializados. Entonces, el tema es, te miras cómo está la enzima DAO. Si vemos que la enzima DAO está por debajo de los niveles
de los valores de referencia, ¿no? En este caso sería por debajo de 12,5, entonces significa que esta enzima DAO no está funcionando como toca. Y si no está funcionando como toca, los alimentos que tú comas que tengan un poco de histamina no los podrás eliminar correctamente. ¿Ok? Aquí habría uno de los primeros factores. Entonces, siempre que tengas problemas con la histamina, si vemos que la alimentación puede estar relacionada, tendremos que ir a ver cómo está el tema de la enzima DAO. Me habéis hecho una pregunta, me decís, bueno, ¿y si la enzima DAO no la tengo mal, pero sí que tengo problemas con la histamina? Bueno, pues entonces tendremos que ir a ver otras causas que pueden estar relacionadas, que ahora después las comentaré, ¿vale? Entonces, si la enzima DAO sale muy baja, es interesante pues hacerse una analítica de heces, ¿vale? Que después también os comentaré, porque la analítica de heces nos explicará, nos indicará cómo puede estar tu flora intestinal o tu microbiota intestinal. Y como hemos comentado antes que el DAO se encuentra en el intestino grueso, pues lógicamente ver cómo está tu intestino será clave para poder mejorar esta enzima DAO, ¿no? Después también debemos tener en cuenta que, como te he comentado, que la enzima DAO puede estar baja por un tema genético. Entonces aquí se puede mirar este gen, que lo podéis ver aquí, y a partir de aquí ver hasta qué punto a nivel genético puede influir a tu enzima DAO, ¿vale? Entonces, en el caso que fuera genético, pues el tema del DAO Food yo creo que podría ser interesante. Después también otra posibilidad que esté afectando a tu enzima DAO serían los medicamentos, algunos medicamentos, tomados de manera habitual o con una dosis alta, ¿no? Claro, en este punto quiero ser un poco preciso, y es que es posible que tú estés tomando algunos de estos medicamentos que te estén ayudando a mejorar los síntomas de alguna otra enfermedad o patología, pero por contra te puede estar reduciendo esta enzima DAO, ¿no? Claro, entonces aquí lo que tenemos que hacer es valorar hasta qué punto me sirve el medicamento y hasta qué punto me incomodan mis síntomas relacionados con la histamina, ¿no? Y si no, también se puede proponer o se puede hablar con tu doctor, tu médico o médica, de decirle, oye, ¿podemos cambiar este medicamento por otro que tenga efectos similares y que no deteriore la función de la enzima DAO? ¿No? Este podría ser una posibilidad. Bueno, creo que es una información a tener en cuenta, que en el caso que estés tomando este medicamento, lo estés tomando de manera habitual, pues, y tu enzima DAO sale baja, pues entonces, bueno, tener en cuenta a ver si hay la posibilidad de hacer algún cambio, ¿vale? Y si no se puede hacer cambio, pues no te preocupes, es decir, vamos a hacer todo lo otro que irás viendo que podemos hacer para ir mejorando el tema de enzima DAO y para ir mejorando el tema de histamina. Vale, después os he comentado antes, ¿no?, que la histamina es una amina, pero existen otras aminas que también producen síntomas. Y hay aminas que encontramos en la alimentación que pueden también como frenar la función de la enzima DAO, ¿vale? No solo la histamina, no solo el exceso de histamina puede frenar la función de la enzima DAO, sino que hay otras aminas que lo pueden hacer. Y como ves en esta gráfica, sobre todo la putrescina y la cadaverina serían aminas que podemos encontrar en alimentos enlatados, por ejemplo, en ahumados, bueno, algunos, sí, sobre todo este tipo de alimentos. Después también se puede encontrar en alimentos en mal estado, pero lógicamente estos alimentos ya no los comemos. Pero bueno, que están presentes en algún tipo de alimentos como ahumados, enlatados, que pueden también afectar a la enzima DAO y producir síntomas, ¿vale? Y que no tienen por qué estar realmente directamente relacionados con el tema histamina. Después también hay otra amina que no aparece aquí, pero es la tiramina, que tiene un efecto similar al tema histamina, que se puede encontrar, por ejemplo, en alimentos marinados, en ahumados también, en el chocolate, en bebidas alcohólicas, en fermentados, en curtidos, ¿vale? Bueno, entonces tener en cuenta que
La histamina quizá es la amina que ha tomado más importancia, se ha hecho más famosa, pero que existen otras aminas y que realmente cuando se hace una alimentación baja en histamina, generalmente también se tiene en cuenta estos alimentos que tienen estas otras aminas que también pueden estar ahí afectando un poco, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ahora hemos visto una de las causas, que es la enzima DAO, hemos visto pues la enzima DAO, pues cómo podemos saber hasta qué punto la tengo bien o no, qué factores pueden influir a la enzima DAO. Entonces, uno primero es tener en cuenta que la enzima DAO, que es esta enzima que está en el intestino, necesita estos 4 micronutrientes para funcionar bien. Sería ácidos córbicos, vitamina C, el piridoxal fosfato es la vitamina B6, el cobre y el zinc. Es decir, tener buenos niveles de vitamina C, vitamina B6, cobre y zinc ayudan a que tu enzima DAO funcione bien. Entonces, ¿cómo puedes saber tú que tienes buenos niveles de vitamina C, vitamina B6, cobre, zinc? Pues haciendo una analítica de sangre te ayudará a saber hasta qué punto estos valores están correctos, están dentro de los valores de referencia y están en niveles aceptables, ¿vale? Entonces quiere decir que puede estar ayudándote encima DAO. Por otro lado, tenemos el tema de la disbiosis intestinal, ¿no? Es decir, bueno, me repito, ¿no? La enzima DAO se encuentra en el mucosa intestinal, entonces, si la enzima DAO no funciona bien, muchas veces es una consecuencia de que tu intestino no funciona bien. Lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento específico para mejorar la disbiosis intestinal, que al final de la charla también os comentaré, ¿vale? También si vemos que la enzima DAO sale muy baja, pues podemos hacer esta analítica de gen de la enzima DAO y también una analítica de heces para saber hasta qué punto el intestino puede estar afectando de manera importante tu enzima DAO, ¿eh? Y después, durante este proceso de mejora de tu flora, de tu microbiota intestinal, de dar estos nutrientes que necesita la enzima DAO, también es muy importante reducir los alimentos que tienen histamina, ¿no? Esta lista de alimentos al final de la charla también os la indicaré. También podemos encontrar ciertos antioxidantes, ciertas enzimas que tienen un efecto antihistamínico, ¿no? Por ejemplo, aquí encontraríamos la quercetina, que es un antioxidante que se encuentra en los arándanos, en las judías verdes, manzanas, cebolla, lechuga, y que se ha visto que tiene un efecto antihistamínico interesante. También se puede tomar con suplemento, en forma de suplemento. Y bueno, esto, que sepáis pues que es un antihistamínico natural que se puede usar y que realmente yo de lo que he visto a nivel de estudios es de los que tiene como más estudios al respecto. También habría la bromelina, que la bromelina es una enzima que sacamos de la piña, pero claro, la piña es una fruta que no está indicada cuando queremos hacer una alimentación para mejorar nuestros problemas con la histamina. Entonces, en este caso, la bromelina sería tomarlo en forma de suplemento. Y el pignogenol también podría ser interesante tomarlo en forma de suplemento, si no también se encuentran en los piñones. Es posible que los piñones también a algunas personas les produzca algún síntoma a nivel de histamina. Entonces, bueno, sería bueno tenerlo en cuenta, ¿eh? Otra posible causa está esta enzima que se llama histamina N-metiltransferasa, sería otra posible causa que pueda afectar al tema histamina. Dicho esto, cuando digo de posibles causas, generalmente en todos los problemas de salud, también en el de histamina, no solo existe una causa, pueden existir varias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de causa debemos tener en cuenta que a veces no es solo la enzima DAO o no es solo la enzima HNMT o no es solo que tenga un exceso de parásitos. Puede ser que haya un poco de algunas cosas y lo que se tiene que ir a ver es cuál de estas causas tienen más importancia en cada caso, ¿vale? Entonces, esta enzima HNMT se encuentra en el hígado y tiene que ver con la vía de metilación del hígado, ¿vale? En el hígado tenemos como 5 vías de eliminación de hormonas, toxinas, etc. Una de estas vías se llama metilación. En esta metilación se eliminan, por ejemplo, hormonas del estrés, se eliminan también estrógenos, se elimina también histamina, ¿vale?
Entonces, puede ser que esta vía de metilación del hígado funcione un pelín lenta. Si funciona lenta, quiere decir que no elimina de manera óptima ni la histamina, ni estrógenos, ni tampoco hormonas del estrés, ¿no? Entonces puede producir síntomas. También puede ser que una causa de que esta enzima no funcione bien es un tema genético, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo sabemos si nuestra metilación no funciona bien? Pues, por ejemplo, si eres una persona que aprietas los dientes por la noche, ¿no? Que haces bruxismo, o duermes de manera tensionada o tensionado, ¿sabes? Me refiero a aquellas personas que están durmiendo y están durmiendo como muy tensos, ¿no? Esto puede estar relacionado con un tema de catecolaminas y puede indicar que tu hígado no está eliminando bien estas catecolaminas. O puede ser que seas una persona muy controladora, que lo quieras controlar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el control al final es una forma de gestionar el estrés, ¿no? Entonces, personas que son muy controladores puede ser que tengan esta metilación lenta. O puede ser que tengan rampas musculares o temblor muscular. ¿Sabéis aquello de que, por ejemplo, a veces el párpado del ojo empieza a temblar un poco, ¿no? O yo qué sé, o la pierna o el brazo. Esto puede ser por una falta de magnesio y el magnesio es importante para la metilación del hígado. O puede ser que también tengas ansiedad o palpitaciones, podría estar relacionado con una mala metilación del hígado. También despertarte por la noche, ¿no? A partir de las 4 o 5 de la noche podría ser también un posible factor o una posible característica de tener una metilación lenta, tener síndrome premenstrual. Después, esto sería a nivel de síntomas, ¿no? A nivel de analítica de sangre, hay algunos valores como sería la homocisteína, el magnesio y las vitaminas B, como la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B6, que nos pueden indicar si realmente esta metilación en tu caso funciona de manera lenta, ¿vale? De hecho, la homocisteína, si sale por encima de 11, a ver, yo toda homocisteína que esté por encima de 10, para mí, ya empieza a estar un poco alta, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando de 10, pues ya puede ir indicando que tu fase de metilación está un pelín lenta, ¿vale? Y bueno, lo dicho, sería bueno ver el magnesio, vitaminas B. También otra posibilidad, hemos hablado de la parte genética relacionada con esta enzima, también hay esta fase de la metilación del hígado que funciona lenta y también hay otra enzima que se llama enzima MAO, que puede ser que también esté afectada. Entonces, en el caso que esta enzima MAO, que sería muy similar a la DAO, pero en lugar de tener una D, tiene una M, ¿vale? Entonces, si alguien tiene una mutación homocigótica de la MAO, que esto es un concepto a nivel genético, pues también indicaría que podría esta mutación genética de esta enzima MAO tener una afectación a nivel de la histamina, ¿vale? No es lo más habitual, ¿ok? No es lo más habitual, pero yo os lo digo para que lo sepáis. Vale, entonces, visto esto, ¿qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? En el caso que tu problema venga más de esta enzima. Pues como veis, esta enzima HNMT necesita magnesio, necesita vitaminas B, el piridoxalfosfato sería una vitamina B, la vitamina B6, y también se puede ayudar dando un suplemento que se llama SAMe, ¿vale? Que es S-adenosilmetionina, ¿vale? Ayuda a la metilación del hígado, ¿ok? Entonces, esto sería interesante en el caso que esta enzima pues, no esté funcionando como toca. Muy bien. Otra posible causa. Ahora vamos a una causa que cada vez se va poniendo más de moda y se va hablando más de ello porque puede tener una importancia con todos los temas de histamina que mejorando la enzima DAO pues no mejoran, ¿no? ¿No? Hay personas que dicen, ostras, pues sí, yo la enzima DAO la tenía un poco alterada. Bueno, hice el tratamiento, reducí los elevamientos, he mejorado un poco, pero todavía sigo con síntomas, ¿no? O hay personas, como han comentado aquí antes, que la enzima DAO la tienen bien,
pero la histamina está alterada, ¿no? Entonces, una de las posibles causas podría ser este síndrome de activación de mastocitos, ¿vale? Los mastocitos, como habéis visto al principio, son una de las células que tienen histamina en su interior, entonces cuando entran en un proceso que se llama degranulación, es cuando sueltan la histamina y empiezan a producir síntomas, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo sé yo que puede tener este problema con los mastocitos, ¿no? Bueno, un primer punto sería con los síntomas, que esto con un terapeuta, nutricionista, un médico, un alergólogo que sepa del tema, pues en principio tiene que intuir que puede estar relacionado, sino también a través de una analítica de sangre puedes mirar un valor que se llama triptasa sérica, ¿no? Esta triptasa, si sale elevada, puede indicar que puede haber un problema con el tema de los mastocitos, ¿ok? Vale, entonces, factores que pueden influir en el tema de los mastocitos. Uno primero, como siempre, sería el tema genético. Es posible que la parte genética pues también esté relacionado, en este caso, con los mastocitos y tengas más facilidad, más probabilidades de que los mastocitos expresen una cantidad de histamina mucho más alta de la que realmente tendrían que expresar, ¿vale? Porque aquí el problema de este síndrome de activación de los mastocitos es que los mastocitos tienen que producir histamina. Esto está bien. El problema es cuando producen más histamina de la que en principio tendrían que producir. Entonces es cuando se desencadena ahí, cuando se produce una cascada histamínica importante y que produce síntomas, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Lo que puedes hacer, por ejemplo, se ha visto que hay algunas plantas como la menta, el jengibre, la albahaca, el tomillo, que pueden ayudar a reducir esta expresión de los mastocitos. También la vitamina C. Aquí os he puesto un suplemento de vitamina C de una marca en concreto. No cobro comisión ni nada de esto, pero bueno, es una vitamina C que encuentro interesante porque es liposomada y liposomada quiere decir que es de más fácil absorción, ¿vale? Y después también el selenio también puede ayudar a, entre comillas, tranquilizar estos mastocitos. Dicho esto, yo, claro, cuando yo recomiendo selenio o vitamina C, antes de nada tenemos que de saber si realmente tenemos una falta de selenio o de vitamina C, ¿vale? Y esto se sabe pues haciendo, por ejemplo, una analítica. En una analítica de sangre tú te miras cómo tienes el selenio, cómo tienes la vitamina C, y si vemos que el selenio o la vitamina C está con una tendencia a la baja, entonces sí que un suplemento de selenio o vitamina C te ayudará en este caso. Pero si tú el selenio o la vitamina C están bien o incluso las tienes altas, pues en principio, en tu caso, no hará tanta falta tomar estos suplementos, ¿vale? También tener en cuenta los ritmos circadianos, ¿no? Porque aquí estamos hablando mucho de suplementos y de plantas y alimentos, pero, por ejemplo, tener en cuenta este factor, el ser coherente con los horarios que nos pertoca y llevar a cabo una actividad en la luz del sol y cuando se oscurece, pues ya empezar a reducir la actividad, no mirar luces, ¿no? De pantallas de televisión, ordenador, móvil, tal. Esto hace que aumentes la producción de ciertas, de unos tipos de neurotransmisores que te inducirán al sueño, ¿vale? Y todo esto ayuda a regular un sistema, aunque sea algo quizá, ahora cada vez se está hablando más, pero quizá no es tan famoso como la alimentación, pero realmente tiene una implicación en la salud. Y es de las cosas que no son fáciles de cambiar, ¿no? Porque estamos en una cultura que hacen programas de televisión a partir de las 10 de la noche y te vas a dormir a las 12 de la noche, ¿no? Y las 12 de la noche realmente ya es medianoche. Tenemos como muy, o hablo por mí quizá, como muy normal el hecho de acostarse a las 12 de la noche, cuando las 12 de la noche realmente ya es una hora que ya es muy tarde, ¿no? Entonces, intentar, ¿no? Buscar la manera de ser un poco más
¿cómo diría?, ir más de acuerdo o reencontrarte, como dice el título, con tus ritmos circadianos, con las horas de luz y oscuridad, será una ayuda para tus mastocitos y también para tu salud en general, ¿eh? El otro sería el estrés, ¿eh? El estrés por sí solo puede activar estos mastocitos. La hormona corticotropina, que es liberada cuando hay una respuesta a un estrés físico o psicológico, puede desestabilizar los mastocitos y hace que libere pues, sus mediadores, que uno de ellos sería la histamina, ¿vale? También el deporte, el ejercicio físico de alta intensidad en algunas personas puede producir algún síntoma de histamina, ¿vale? También debido a eso que se activan estos mastocitos. Vale. Y lógicamente también debemos tener en cuenta cuando tenemos este problema con los mastocitos, hacer una alimentación baja en histamina, ¿no? Porque aunque puede ser que la enzima DAO funciona bien, esto no quita que hacer una una alimentación baja en alimentos con histamina, también por lo menos nos aseguramos que a través de la alimentación no se introduce más histamina de la que podemos tener debido a los mastocitos, ¿vale? Vale, entonces, todavía seguimos con el tema del síndrome de activación de los mastocitos, ¿vale? Una posible causa de este síndrome de activación de los mastocitos podrían ser las micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias producidas por algunos hongos, en concreto, dependiendo de cada hongo produce un tipo distinto de micotoxina, que se pueden encontrar, por ejemplo, en las humedades. No sé si vosotras mismas, vosotros mismos, o conocéis a alguien que en la habitación, por ejemplo, donde duerme, en la pared hay un poco de humedad, ¿no? Pues bueno, estas humedades producen estas sustancias micotoxinas, que en ciertas personas pueden ser sensibles a ellas y que estas micotoxinas empiezan a producir histamina, ¿vale? A través de la vía respiratoria, se acumulan en el cuerpo y pueden producir también o pueden activar estos mastocitos produciendo síntomas relacionados con el tema histamina, ¿vale? Entonces, yo creo que es un punto a tener en cuenta porque a veces se nos pasa desapercibido, ¿no? Tenemos en cuenta mucho el tema alimentación, pero esto no lo preguntamos o no lo valoramos y quizá es una de las causas más importantes, ¿vale? De hecho, las micotoxinas se pueden formar, aparte de aquí que os he comentado en estas humedades, también a nivel de alimentación, ¿no? Se forman principalmente, por ejemplo, en el campo durante el cultivo, otras durante la cosecha, otras durante el almacenamiento. Hay distintos tipos de micotoxinas, como por ejemplo las aflatoxinas, el deoxinavalenol, las ocratoxinas, ¿vale? Hay tipos de micotoxinas que pueden influir de una manera u otra. Entonces los podemos encontrar en ciertos alimentos, también posiblemente en algunos animales, porque comen de aquellos cereales que tienen micotoxinas. Pero bueno, básicamente que os he dejado algunos de los alimentos que pueden tener más micotoxinas, los que están así en color rojo, el café, los granos de estos de café verde, el trigo, el pan de trigo, puede ser donde pueda haber más micotoxinas, ¿vale? Entonces, esto es un punto a tener en cuenta también, ¿eh? También, por ejemplo, el pan, ¿no? Que veis aquí que hay un poco de moho, pues esto quiere decir que aquí hay una cantidad de micotoxinas importante, o incluso en los frutos secos que hay esta cosita blanquita, ¿eh? Bueno, pues cuando hay esto en los frutos secos indica que ahí hay micotoxinas y que no es recomendable comerlos. Tampoco en las salsas por ejemplo, salsas de tomate, que a veces cuando está ahí que no se utiliza durante tiempo aparecen como un poco de moho también, unas cositas verdes por encima, y esto indica que aquella salsa de tomate ya no se puede comer, ¿no? Lógicamente no vale quitar lo verde y poner lo otro que no está verde, no, porque igualmente quiere decir que allá hay una cantidad de micotoxinas y que es un punto, pues nada, tener en cuenta, ¿eh? A nivel de frutos secos,
los frutos secos que están dentro de su cáscara se mantienen mucho mejor, entonces las micotoxinas o todas estas micotoxinas que he comentado antes seguramente no están en tanta cantidad, ¿vale? O están muy reducidas. Los que no están en cáscara, pues entonces sí que lo debemos tener en cuenta y si llevan mucho tiempo, pues bueno, mirar que no tengan estas cositas por aquí, por aquí encima. Y después podéis decir, bueno, sí, pero yo cómo sé que tengo esta toxicidad por MOS, ¿no? Pues podéis hacer esta analítica. Hay esta analítica que se puede hacer, que se miran todas estas micotoxinas y podéis saber hasta qué punto, en vuestro caso, el tema de las micotoxinas puede influir en este proceso de activación de los mastocitos. Vale, entonces, ¿qué puedes hacer en el caso que las micotoxinas estén altas? Pues primero encontrar la causa de este exceso de micotoxinas y después hacer un tratamiento intestinal más la zeolita, ¿vale? La zeolita es un suplemento quizá no muy conocido, pero al final es un mineral de origen volcánico formado a partir de cenizas y agua de mar que tiene una carga negativa que actúa como un imán, ¿no? De alguna manera para sacar las toxinas del cuerpo, ¿no? Y se ha visto que a nivel de micotoxinas, pues puede ayudar a reducir estos niveles, este exceso a nivel de micotoxinas, ¿no? De tomar la zeolita. Hemos hablado de las micotoxinas, posible factor que active estos mastocitos. Después habrían los metales pesados, sobre todo mercurio y aluminio. También se ha visto que el plomo, el berilio también, el cadmio, el bismuto, podrían ser metales pesados que su exceso podrían producir esta activación de los mastocitos. Pero sobre todo mercurio y aluminio podrían serlos. Entonces aquí tendríamos que valorar primero si tenemos, por ejemplo, el tema de empastes en la boca, el tema del pescado. Hay pescados, por ejemplo, el pez espada, que puede tener bastante mercurio. Todo lo que sean pescados grandes pueden tener bastante mercurio. El atún rojo sobre todo. Bueno, aquí quizá lo interesante sería ver los metales pesados en sangre. También se podría mirar en orina o heces para saber qué cantidad vas eliminando. Y también hay analítica de cabello para mirar metales pesados, ¿vale? Sería la manera quizá más exacta de saber si en tu caso los metales pesados están influyendo en esto. Vale, ¿qué podrías hacer en el caso que tuvieras los metales pesados altos? Bueno, pues hay una alga que se llama clorela, que se ha visto que puede ser bastante efectiva para ir reduciendo los metales pesados. A ver, para tener metales pesados podríamos estar una hora hablando de ello y hacer tratamientos. O sea, para metales pesados un tratamiento mucho más específico, que es que se necesitan unos días, unas semanas de tratamiento, pero bueno, que aquí solo estoy dando pues una información, ¿no? Para que lo sepáis. Tema clorela, por ejemplo, puede ayudar, pero dependiendo de tu cantidad de estos metales pesados, se tiene que hacer un tratamiento más específico, que esto podéis encontrarlo en internet o hablar con vuestro terapeuta, ¿eh? Después también tener en cuenta el tema de la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal sería otro factor relacionado con los mastocitos. De hecho, debemos tener en cuenta que el 70% del sistema inmunitario recae en el intestino. Ahí también hay una gran cantidad de mastocitos. Entonces, si el intestino no funciona bien, estos mastocitos se activarán mucho más y pueden empezar a dar respuestas de manera más exagerada de lo que tocaría. ¿Por qué? Porque tu intestino no está funcionando como toca, ¿no? Y entonces las células del sistema inmunitario están en una constante alarma, están continuamente en alarma, esperando, ¿no? Que si hay alguna cosa que ellos creen como sospechosa, ¡pum!, lo ataquen. Y lo atacarán, en este caso, los mastocitos a través de histamina, con una respuesta seguramente muy exagerada de lo que tocaría, ¿no? Entonces, aquí otra vez el tratamiento intestinal será importante tenerlo en cuenta.
Vale, después iríamos al tema del estrés, el exceso de estrés, porque aquí he querido poner exceso de estrés porque solo estrés, o sea, al final el estrés es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo que nos ayuda a vivir y que de hecho gracias al estrés y gracias a las hormonas del estrés, nosotros nos levantamos por la mañana y durante el día estamos activas o activos, ¿vale? El problema es cuando hay un exceso de estrés y sobre todo cuando este estrés es crónico, es decir, un estrés puntual, un exceso de estrés puntual no es tan nocivo para el cuerpo, sí que depende de este estrés, si es un estrés muy, muy, muy importante sí que puede ser nocivo, pero actualmente en nuestra sociedad nos encontramos más en un tipo de estrés de larga duración, ¿no? Quizá no es muy alto, pero sí que es de larga duración. Y esto puede ir afectando también, en este caso, a nivel de mastocitos. Bueno, mastocitos y a nivel del sistema inmunitario, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo estamos de estrés, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, bueno, sí, yo tengo estrés, pero creo que lo llevo bien, toda la vida he estado así, ¿no? Yo siempre soy nerviosa o nervioso. Bueno, una manera de saber exactamente en tu caso cómo estás, te puedes hacer una analítica del cortisol y la DHEA sulfatada en saliva, ¿vale? De esta manera podremos tener una idea un poco más concreta y más personalizada de hasta qué punto en tu caso el estrés está afectando o no, ¿vale? Entonces, esta valoración del estrés en saliva, como ves, te miran el cortisol y la dihidroepiandrosterona, que es la DHA sulfatada. Entonces, aquí el tema es valorar, porque hay distintas fases de estrés, ¿no? Una primera fase sería, pues, bueno, tú tienes el cortisol elevado y la otra, la DHA, también está elevada. La DHA la aumenta tu cuerpo para contrarrestar los efectos del cortisol, ¿vale? Entonces, cuando tú el cortisol lo tienes elevado y la DHA también, quiere decir que, bueno, tu cuerpo nota que está en estrés porque está produciendo más cortisol del que tocaría, pero se está adaptando bien, ¿vale? El tema es cuando el cortisol está alto y la DHA no lo está. Entonces, si la DHA no está, quiere decir que tú estás con el estrés, pero tu cuerpo ya no se adapta, ya no puede contrarrestar los efectos negativos del cortisol. Y aquí entonces es cuando entramos en procesos patológicos, ¿vale? Claro, y después el problema se puede agravar en el sentido que el cortisol ya no está por encima, sino que puede estar incluso por debajo, que ya es cuando hay una fatiga adrenal importante, ¿vale? Aquí en este caso lo que vemos es que el cortisol está por encima de los niveles, quiere decir que esta persona está con estrés, y la DHA, que tendría que ayudar a por lo menos contrarrestar estos efectos del cortisol, pues como veis no está por encima. Está dentro de los valores. Entonces, aquí en este caso, esta persona ya no está llevando del todo bien el tema del estrés, ¿vale? Y puede ser que le esté afectando. Claro, aquí entonces, para mejorar el tema de estrés, pues bueno, esto depende también de cada persona, ¿no? El tema meditación, la respiración puede ayudar, lógicamente terapia psicológica desde mi punto de vista puede ser muy, muy importante, ir a un buen psicólogo y que te ayude pues a mejorar o a gestionar este problema o estos problemas que te están produciendo este estrés, ¿no? Y después también el ejercicio físico de baja intensidad. Pongo baja intensidad porque cuando estamos con estrés, hacer ejercicio de alta intensidad puede no ser lo mejor, ¿vale? Porque ya hemos dicho que el ejercicio de alta intensidad ya puede producir histamina de por sí. Entonces, baja intensidad ayudará por lo menos a eliminar un poco las hormonas del estrés, pero no afectará negativamente, ¿no? Como si lo hicieras de alta intensidad del ejercicio físico. Entonces, a nivel de medicamentos, otra posible causa podrían ser que haya algunos medicamentos que pueden producir histamina, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían? Pues mira, analgésicos, anestésicos, antitusígenos, citoesteráricos, expectorantes, mucolíticos, relajantes musculares, antiinflamatorios. Todos estos podrían ser estos medicamentos que producen esta histamina de manera endógena,
Entonces, lo mismo que os he comentado antes, ¿no? Si estáis tomando alguno de estos medicamentos, primero debéis tener en cuenta que el solo hecho de tomar puntualmente este medicamento no tiene por qué afectar a la histamina. Nos estamos refiriendo a si lo tomas de manera muy habitual y si tomas una alta cantidad de estos medicamentos, ¿no? Si fuera así el caso, tendremos que valorar hasta qué punto podemos cambiar el medicamento por otro o, bueno, ver en cada caso a ver qué se puede hacer, ¿ok? Muy bien, y después vamos a la última causa, la última posible causa, que aquí, como veis, son dos a la vez. Bueno, aquí he querido hacer como un mix de la disbiosis intestinal y el exceso de parásitos. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay una disbiosis intestinal, es decir, el exceso de parásitos solo se puede producir cuando hay una disbiosis intestinal y desde mi punto de vista estaban muy ligadas, ¿vale? La disbiosis intestinal sería un desequilibrio de la flora intestinal. Entonces, cuando hay un desequilibrio de la flora intestinal, por ejemplo, pueden haber algunas bacterias productoras de histamina que se hayan producido en mayor cantidad y entonces, como hay más bacterias que producen histamina en mayor cantidad, tienes más histamina en tu cuerpo porque estas bacterias van produciendo histamina. Por otro lado, también podrían haber un exceso de parásitos, como os he comentado, que los parásitos por sí solos también producen histamina. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos exceso de parásitos? Podemos hacer una analítica de heces, por ejemplo. También podemos valorar a nivel de síntomas si tenemos picor en la piel, picor en la cabeza, picor en las orejas o picor anal. Nos puede indicar que podemos tener un exceso de parásitos. Después, cuando hablamos de disbiosis intestinal, también debemos tener en cuenta el tema del SIBO, ¿vale? El SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado. Entonces, para saber si tienes SIBO hay una prueba que es el test de hidrógeno y metano expirado con lactulosa, pues que si el resultado vemos que el hidrógeno y o el metano salen elevados, indicará que hay un tema de SIBO. Entonces, aquí se tiene que hacer un tratamiento específico. A nivel de medicamentos convencionales está la rifaximina como antibiótico para reducir el tema del hidrógeno, cuando hay un exceso de hidrógeno. Cuando es el metano, bueno, pueden haber otros antibióticos. Yo en mi caso utilizo más terapia natural, como por ejemplo el aceite de orégano o la berberina. Después hay un suplemento en el caso que sea el metano elevado, que es el atrantil, que puede ser interesante. Bueno, tendríamos que ver en cada caso, ¿eh? El tema del SIBO puede producir distintos síntomas, ¿no? Generalmente cuando el hidrógeno está elevado, produce más diarrea, gases, aparte de molestias, hinchazón. Cuando es más el metano elevado, tiene que ver más con estreñimiento, los gases generalmente son sin olor, ¿vale? Y bueno, un poco estos serían los síntomas a nivel del SIBO y tener en cuenta que el SIBO puede ser otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos de disbiosis intestinal, ¿vale? Aquí hago una pequeña mención a causas del SIBO. Podría haber una hipocloridria, que sería una falta de producción de ácido en el estómago, o puede haber un déficit de enzimas, o puede ser el estrés que esté reduciendo la producción de ácido clorhídrico en el estómago. También el estrés afecta directamente a la microbiota intestinal. Entonces, una disbiosis intestinal no solo no solo se produce cuando comemos mal, también si no descansamos bien, si no hacemos ejercicio físico, si tenemos estrés, esto también puede afectar a tu flora intestinal, ¿vale? A tu microbiota, perdón. Después causas del SIBO, tema alimentación también, medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ahora veremos uno de los medicamentos que pueden pueden aumentar la producción de SIBO. El hipotiroidismo también podría estar relacionado. Aquí, una de que antes me habéis preguntado, el tema del test de microbiota, pues hay analíticas de heces, test de heces, que podéis ver cómo está tu flora, tu microbiota intestinal. También se puede ver si tienes bacterias patógenas, en qué cantidad, parásitos, ¿vale? Todo esto se puede observar a nivel de una analítica de heces y yo creo que puede ser interesante cuando sospitamos que puede haber una disbiosis intestinal, o que puede haber un tema de SIBO, ¿no? Porque de esta manera podremos hacer un tratamiento más específico.
Vale, después, cuando hablamos de intestino, también debemos tener en cuenta que el intestino al final está todo relacionado en el sentido que el intestino es una parte de todo el sistema gastrointestinal. Entonces, dependiendo de cómo esté tu salud bucal, de cómo esté tu función digestiva, influirán a nivel intestinal. Esto lo digo porque a veces cuando hablamos de intestino pensamos solo en probióticos y aminoácidos que pueden ayudar a nivel intestinal y puede estar muy bien, pero antes también nos tenemos que preguntar a nivel de salud bucal cómo está, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí si por ejemplo nos sangran un poco las encías o gingivitis, o algunos síntomas que nos hacen sospechar que a nivel de la flora bucal no está del todo bien, pues sería interesante tratarlo. Una manera de tratarlo sería, por ejemplo, enjuagues con aceite de coco, puede ayudar. También hay probióticos a nivel para la boca. Bueno, entonces se tendría que valorar en cada persona, ¿eh? Vale, después habría el tema del estómago. Aquí ya he comentado antes el tema de hipocloridria. La hipocloridria sería esta falta de producción de ácido en el estómago. Tendríamos que valorar hasta qué punto en una persona pues, hay hipocloridria o no y a partir de aquí hacer un tratamiento específico para mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque si ya no hay, si hay una falta de producción de ácido en el estómago, no se lleva a cabo una buena digestión, después el alimento pasa mal digerido a nivel intestinal, en el intestino delgado, el pH puede ir cambiando y entonces puede haber este exceso de bacterias que no tocarían en la zona del intestino delgado, ¿no? Entonces será interesante también tenerlo en cuenta el tema de la hipocloridria, hacer un tratamiento específico para ello en el caso que sea necesario. Generalmente síntomas de hipocloridria generalmente son después de comer, es decir, cuando mis problemas digestivos están relacionados con después de la comida, generalmente justo después o media hora después, aquí nos puede estar indicando que puede haber esta hipocloridria, ¿vale? Después también el tema del omeprazol, ¿no? El omeprazol se habla como un medicamento, comúnmente se le dice que es un protector de estómago y realmente no es un protector de estómago, es un inhibidor de la bomba de protones, que en el caso que, por ejemplo, tengas una hipocloridria, pues el omeprazol no te ayudará en nada, ¿no? Seguramente te irá en contra. Esto no quiere decir que en otras personas les pueda ayudar, ¿eh? Pero tener en cuenta esto, que el tomar omeprazol sin saber exactamente cuál es la causa de tus problemas digestivos, pues puede ser que sea peor la solución que la enfermedad, ¿no? Porque realmente se ha visto que el omeprazol tomar el omeprazol de manera habitual puede también ocasionar un tema de SIBO, ¿ok? Después habrían los antibióticos, ¿no? Los antibióticos son medicamentos pues, que nos han ayudado a sobrevivir a enfermedades, o sea, súper importantes. Lo que pasa es que a la vez, ¿no? Cuando un medicamento es tan potente, si no se usa bien, pues también puede tener efectos negativos, ¿no? De hecho, ya lo sabéis, ¿no? Cuando tomas el antibiótico, ayuda a matar las bacterias malas, pero también mata bacterias buenas, ¿no? Que necesitamos para que nuestro intestino funcione bien. Entonces, la toma de antibióticos también puede alterar la flora o la microbiota intestinal y producir también una disbiosis intestinal y a partir de aquí, pues, empezar a producir síntomas, que la enzimada no funcione bien o que haya estas bacterias productoras de histamina que por sí solas ya estén produciendo más histamina de lo que toca, ¿no? Tendríamos, bueno, hemos hablado del estómago, después habría el tema del páncreas, que el páncreas también pues ayuda a la digestión a través de unas enzimas. También debemos tener en cuenta cómo está funcionando todo esto, si hay una buena digestión o no. Después habría, después habría el tema del hígado y la producción de bilis. La bilis también es necesaria, sobre todo para ayudar a digerir las grasas. La bilis lo que hace es emulsionar las grasas y permite que otras enzimas como la lipasa ayudan a absorber esta grasa, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay problemas o personas que dicen, ostras, pues a mí cuando como, ¿no? Así comidas más copiosas o fritos o tema grasas, ¿no? Que no me sientan bien. Bueno, aquí sería interesante tener en cuenta el tema de la producción de bilis.
También la producción de bilis puede estar relacionado con el estreñimiento. Entonces, estimular esta producción de bilis puede ayudar a mejorar el tema del tránsito intestinal. Después tendríamos el tema del intestino delgado y el intestino grueso, que es lo que hemos comentado ya anteriormente. Y básicamente, pues esto, ¿no? Tener en cuenta que cada porción del intestino hay un pH distinto que hace que en este pH distinto habiten un tipo de bacterias en mayor o menor grado, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte del intestino delgado, generalmente no hay muchas bacterias, no deberían haber muchas bacterias. El problema es que cuando hay muchas bacterias se puede producir excesivo. Generalmente hay más microbiota, más bacterias a nivel del intestino grueso. Y entonces aquí se tiene que hacer un tratamiento específico a nivel de una serie de suplementos, en el caso que haga falta, teniendo en cuenta todo lo anteriormente que hemos hablado, ¿eh? Una manera de saber cómo estás a nivel intestinal, ¿no? Aparte de analítica de heces y todo, todo lo que hemos ido hablando, sería el cómo vas al baño, ¿no? El tipo de heces, ¿no? Dependiendo del tipo de heces, nos podría indicar pues algunas cositas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, generalmente una reacción histamínica tiene que ver más con heces pastosas, ¿no? Cuando la histamina puede estar relacionada a nivel intestinal, puede haber una reacción más de como aquella sensación de decir, ostras, que no me aguanto, tengo que ir al baño rápido, ¿no? Y cuando voy al baño es así unas heces explosivas. Esto podría estar relacionado con tema histamínico, ¿vale? Generalmente, pues cuando son ya más bolitas, cuando es el tipo 1, tipo 2, puede estar relacionado, bueno, generalmente está relacionado con estreñimiento, que tendremos que ver otras cosas. Muy bien, y entonces, a nivel de tratamiento intestinal, a nivel general, porque aquí cada persona es un mundo también, primero de todo tendríamos que tener una estrategia de tratamiento, que es lo que he intentado explicar durante toda esta charla, ver en cada persona qué causa puede ser la más importante y a partir de aquí hacer un tratamiento para ello. Y después, a partir de aquí, si vemos que el tema intestinal es importante, tener en cuenta cómo está tu boca, cómo están tus digestiones, y cómo está tu intestino delgado, tu intestino grueso, y hacer un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso que haya, por ejemplo, una hipocloridria, puede ser interesante el tema de la betaína y pepsina, también puede ayudar al tema enzimas. Si es más que hay un exceso de ácido a nivel de estómago, pues aloe vera, regaliz, espino amarillo podrían ser interesantes para ayudar a regenerar la mucosa. En el caso que hubiera un tema adhesivo, pues el aceite de orégano, el tomillo, extracto de pomelo, el clavo, podrían también ser interesantes para hacer un tratamiento específico. Hay más suplementos, hay más plantas, más suplementos, todo esto es a nivel más general. Y después también a nivel de ayudar a regenerar la mucosa intestinal, el aloe vera podría ser interesante, el omega 3, habrían aminoácidos como la glutamina, la arginina o la glicina, que ayudan a sellar estas barreras intestinales. Y después también habrían probióticos, que dentro de los probióticos también debemos tener en cuenta que sobre todo el Lactobacillus plantarum sería uno de los probióticos que se ha visto que ayuda más a nivel de reducir la histamina. También el Lactobacillus rhamnosum y el Bifidobacterium infantis serían como las tres cepas de bacterias que pueden ayudar cuando hay un problema intestinal, ¿vale? O sea que cuando se use un probiótico se recomendaría que se usaran probióticos con estas cepas de bacterias, ¿vale? Muy bien. Y después vamos al tema de la alimentación, ¿no? Hemos hablado de muchísimas cosas. Entonces, personas que tienen problemas con la histamina, hemos visto que la alimentación es importante, pero que a veces quizá no es lo más importante, pero sí que en cualquier caso puede ser interesante hacer una reducción de ciertos alimentos que tienen histamina para ayudar a llevar a cabo un buen tratamiento y que la persona tenga pocos síntomas al respecto, ¿eh? Entonces, ¿qué alimentos tendríamos? Pues, por ejemplo, el pescado azul, pescados ahumados en conserva, marisco,
Tendríamos azúcar, blanco, refinados, productos light, helados, bollería, pastelería, lácteos y derivados, carnes procesadas o ahumadas como fiambres, salchichas, mortadela, salami, jamón ahumado, tocino, curado, encurtidos, alimentos fermentados y otros alimentos que puedan contener vinagre. También algunos aditivos alimentarios, condimentos como la canela, el clavo, vinagre, polvo de chile, anís, curry en polvo, nuez moscada. Los frutos secos como las pasas de Corinto, las nueces, almendras, cacahuetes. Algunas verduras como los tomates y derivados, soja, espinacas, acelgas, pimiento, berenjena, patatas. Y algunas frutas como naranja, pomelo, limón, kiwi, lima, cerezas, fresas, albaricoques, frambuesas y moras. Después también el chocolate y el cacao, legumbres en general, sobre todo los garbanzos, los frijoles, el té, bebidas de cola, alcohol, el vino, cerveza también, y después trigo y derivados, pan, pasta, pizza, pasteles también no serían recomendables en el tema de la histamina, ¿vale? Esto sería a nivel de lista de alimentos y después también pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? El tema de los ritmos circadianos, la meditación, el ejercicio físico también serían hábitos de vida que ayudan a pues mejorar tu estado de salud en general, pero también a contribuir a que tu sistema inmunitario actúe de una manera más, entre comillas, tranquila, ¿vale? Y muy bien, pues aquí se ha terminado esta charla, la verdad no sé cuánto rato he estado, pero bueno, sí, bastante rato. Espero que os haya servido, que os haya sido interesante. Ahora iré un momento al chat y me decís a ver qué os ha parecido. Aquí tengo mi web, mi correo electrónico, también mi Instagram. Yo os pediría, por favor, que aquí en el chat, si me podéis escribir de la charla que os he dado, qué habéis echado en falta. Es decir, qué necesitaríais que explicara para terminar de completar esta presentación, ¿vale? De esta manera yo podré sacar más conclusiones y para próximas veces pues hacer un directo más completo, ¿vale? O sea que si alguien lo puede ir escribiendo, bueno, alguien o todas o todos, pues os lo agradecería muchísimo que me podéis escribir, pues primero qué os ha parecido y después qué habéis echado en falta y que os ayudaría todavía más a entender el tema histamina y ayudar un poco más a mejorar estos síntomas, ¿vale? Vale, pues nada, yo espero que os haya servido, que os haya sido interesante. Mi objetivo aquí era, pues nada, explicar el tema histamina. No quería, económicamente no quería ganar nada, solo quería explicaros, daros también la confianza que me habéis dado por estar en mi lista y por seguirme en Instagram y por ir viendo pues toda la información que voy dando. Entonces, como agradecimiento he querido hacer este tema de histamina, ¿vale? Nada más, si queréis más información o algo más personal, me podéis escribir aquí en este correo electrónico info@joaquimlamora.com y nada, ahí tenéis me podéis escribir y hablamos más de temas quizá más individualizados en cada caso, ¿vale? Pues nada más, espero que tengáis un feliz fin de semana y un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo aquí por redes sociales o en mi lista, ya os iré enviando más información al respecto. Nada más, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con las personas a quien creas que le pueden interesar. Y ahora que te tengo aquí, pues me encantaría que me pudieras escribir un comentario sobre dar tu opinión sobre este vídeo que has visto o qué te ha parecido. Y por último, que sepas que si te interesa el contenido de mi canal, te puedes suscribir y darle a la campanita que te iré avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Nos vemos.